No, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, es el de diferencia de proporciones, distribución muestral de la diferencia de proporciones. Dice, en una planta de producción se comparan dos métodos de capacitación operativa. Los registros indican que el 28% de los operadores formados con el método A dominan un procedimiento nuevo desde el primer intento. Entonces, hay dos métodos diferentes, uno lo hacen con el método A, el 28% domina el procedimiento, mientras que con el método B, o sea, sería otro método diferente, lo hace el 25%. Para evaluarse el método A ofrece una mejora real, se seleccionan 42 operadores capacitados con A y 40 capacitados con B. Se desea calcular la probabilidad de que el método A logre al menos un 4% de dominio en el primer intento, con el fin de decidir cuál método conviene implementar para el personal nuevo. Entonces vamos a evaluar dos métodos, el método A y el método B. ¿Sí? Dice que son los valores poblacionales, es lo que se ha registrado, el 28% de 0.28, el 28% de los operadores formados con A dominan el procedimiento desde el primer intento. Acá mientras que con el método B es el 25%, 0.25. Esa es la probabilidad de éxito poblacional. La de fracaso es cuánto nos falta para el 100%. Acá sería 0.72. Y la de fracaso para la población B es de 0.75. De esa manera acá estos dos sumados nos da 1 o el 100%. Y aquí también. El tamaño de la muestra de A. Recordemos que vamos a tomar muestras, no podemos tomar toda la población. Dice que de A son 42 trabajadores los que se seleccionan a muestra y los de B fueron 40. Si vamos a hacer la operación, probabilidad de A, punto 28 menos probabilidad de B, que es este punto menos, es este punto 25 de la celda F6. Creo que toqué la imagen de aquí de la curva, por eso marcó error, tengan cuidado. A lo mejor están tocando también la curva. Nos dice que la diferencia es del 3% entre los métodos. Realmente dice que cuál sería la diferencia. Dice que se desea calcular la probabilidad de que el método A logre al menos un 4% más de dominio, ¿sí? En el primer intento. O sea, la diferencia que hay entre A y B sea de al menos 4% o 0.04. Esa sería la pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que se tenga un dominio en el primer intento de A con respecto al B de más de 4%? Entonces, lo mismo, si tenemos una curva, en el valor central va la diferencia poblacional, que es el... ¿Cuál es la diferencia poblacional? Pues la diferencia de los valores que no están testados. En este caso, ¿cuáles son esos valores? Estos dos. Sería el 3%. La pregunta nos está preguntando cuál es la diferencia de superior al 4% de A con respecto a B. Vemos que acá los valores muestrales están testados o tienen un gorrito. Sí. Entonces como es mayor, igual, la probabilidad es esta de aquí adelante. Sí. De esta manera, esto nos puede ayudar a tomar una decisión sobre cuál de los métodos utilizar, si utilizar el método A con respecto al método B, o si no, pues ambos podría decirse que son muy similares. Entonces, como queremos el área de adelante, vemos que tenemos que hacer una operación adicional. Vamos a ver primero que nada qué fórmula utilizaríamos. Si nos vamos al formulario, estamos utilizando dos proporciones, la proporción de A o porcentaje de A y el porcentaje de B. Entonces vámonos al formulario. Vamos a ver que tenemos dos proporciones. Sería esta fórmula. Acá se puede observar. Manejamos dos proporciones, sus diferencias de proporciones. Dice que vamos a utilizar la distribución normal Z
es esta que tiene una curvita. Sí, ahí no se lee muy bien la curva, pero es una curva de campana, más o menos. Y esta es la fórmula que estaremos utilizando. Ahora sí, esta es la fórmula, la copiamos y la pegamos. Vamos a calcular, dijimos, lo mismo que hemos hecho siempre. Vamos a ubicar el valor de z. Ese está por aquí más o menos. Entonces vamos a ubicar primero el valor de z y ya después vamos a ver cuál es la probabilidad que hay con ese valor de aquí para atrás. Entonces vamos a la fórmula de z, es igual a, abrimos paréntesis, dice que es la diferencia de los valores de probabilidad muestrales, que es PA menos PB testado, que es este punto 0,4, menos la diferencia de PA menos PB, pero ya son los valores poblacionales, o este punto 0,3. Vamos a dividirlo entre raíz, vamos a abrir paréntesis, dice que es PA poblacional, o del éxito poblacional, por QA, que es el fracaso poblacional, entre NA. Estos valores son los de aquí, es este 0.28%, ese valor de éxito. Vamos a multiplicarlo por QA, que es este 0.72, la probabilidad de fracaso de la celda C7. Esto vamos a dividirlo entre el tamaño de la muestra de A, que es este 42 de la celda C8. Cerramos paréntesis, a esto vamos a sumarle, abrimos nuevamente, probabilidad, lo mismo, pero ahora va a ser con B, probabilidad de B por la probabilidad de fracaso de B entre NB. ¿Cuáles son estos valores? Pues la probabilidad de B es el 25% de la celda F6. Vamos a multiplicarlo por la probabilidad de fracaso, que es un 75 de F7. Esto vamos a dividirlo entre NB, que es el tamaño de la muestra de F8. Cerramos paréntesis dos veces y de esta manera nos da dice que el valor de Z es del 10%. Lo mismo si lo hiciéramos con las tablas, el 10 por 0.10, ¿dónde está el 0.10? Pues está en esta, acá en la parte superior. ¿Sí? Sería este el valor 0.10. Ese sería el valor que estamos buscando. El 0.10% vemos que está aquí. Aquí está. Entonces ese es el valor que tendremos en medios, 0.1 y el 0. ¿Sí? ¿Cuánto valdría Z? Si sumamos 0.1, le sumamos el punto 00, estos dos sumados nos va a dar el 0.10. ¿Eso qué representa? Esa será nuestra probabilidad del punto 5398. Si nosotros ubicamos el valor de Z o el sigma aquí con 0.10, la probabilidad izquierda, toda esta parte izquierda, ¿cuánto nos va a dar? El 53.98%. 53.98. Sí, eso sería lo que nos indicaría. Pero bueno, vamos a ver si cómo lo haremos en Excel. Pues sería igual a la misma fórmula, distribución punto n, es la cuarta, distribución punto normal, punto estándar. Esta nos pide el valor de Z, que es el de la celda de 13 o el 0.10, y vemos que nos da un valor muy aproximado, nada más que Excel pues utiliza más decimales que nuestra otra tablita, entonces van a ser muy similares, pero no exactamente, ¿sí? Ya que vemos que acá Excel pues usa muchísimas decimales más. Si usáramos más aquí también, pues nos daría lo mismo. Pero bueno, ese es el lado izquierdo. Si colocamos el porcentaje, es el 54.09. Estos serían el porcentaje de durar menos
de que la diferencia sea de menos de 0.04, pero no nos pide que sea menos, nos pide que sea más, entonces nos pide la parte de adelante. Entonces dijimos que para hacer eso al 100% le restamos esta parte de atrás del 59.04 y ya nos daría la de adelante. Entonces vámonos al donde está la probabilidad. Al inicio dice igual, vamos a restarle 1 o el 100% menos todo eso y nos va a dar el lado derecho, que es 45.91%. ¿Sí? 45.91. Ahora sí, vamos a concluir. Dicen que la probabilidad de que el método A supere al método B por lo menos un 4% es del 45.91%. Este valor no es lo bastante alto para considerar que A es claramente mejor. Se requiere más evidencia a una muestra mayor antes de decidir qué método de capacitación implementar. Entonces, pues sí, básicamente con respecto a este 4%, la mitad lo haría casi la mitad, el 45, casi el 46%, lo haría con un 4% mejor o más rápido, pero pues es mucho riesgo. Si acá nos hubiera dado un valor muy alto, por ejemplo el 90%, dirías, pues lo harían un 90% mejor con esta diferencia. Entonces quiere decir que la diferencia de los métodos es muy grande. Entonces sí, el método A hubiera sido mucho mejor que el B, pero pues acá no vemos que haya tanta diferencia. Algunos sí lo hacen por arriba por arriba de este 4%, ¿verdad? Sería pues casi la mitad básicamente. Y la otra mitad pues no alcanzaría a hacerlo más rápido. Entonces pues hay mucho riesgo. Hay que tomar más datos. O a lo mejor haya un tercer método. Tomar otras variables a considerar para ver si podemos elevar este porcentaje.